¿Pueden confirmarme que me estén escuchando bien? Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, esperamos unos minutitos y comenzamos. Recuerden habilitar sus cámaras y dejar el micrófono muteado. Bueno, vamos charlando hasta que se sumen algunos más que están ahí pendientes. Les cuento que habíamos charlado en la primera clase de un número determinado de alumnos, 9 específicamente, pero la facultad es muy dinámica, entonces hoy en día tengo 17 alumnos incorporados que han ido entrando y saliendo al CISASCAD y algunos lo han pasado a la aula virtual, otros no. Entonces, en este momento en concreto hay prácticamente el doble de alumnos, así que vamos a hacer una pequeña introducción nuevamente como hicimos en la primera oportunidad. Espero que ya se mantenga estabilizada esta cantidad como para avanzar con todos simultáneamente. Si tienen algún inconveniente alguno con el tema de regularidad o algo por el estilo, recuerden que lo crítico es que estén incluidos en el CISASCAD. ¿Sí? Yo puedo agregarlos al aula virtual, pero tengo que basarme en que estén ustedes incorporados al CISASCAD. Si hay alguna cuestión pendiente de pronta resolución, bueno, lo podemos conversar, pero en general hay que estar enrolado perfectamente en el CISASCAD, que es la que controla la correlatividad de materias cursadas, donde pueden estar y demás. También quiero contarles que tengo muy pocas respuestas del cuestionario, también quizás atribuible a esto, pero ni siquiera llegamos a los 9 que habíamos tenido como asistente la vez anterior. Entonces reitero eso, para lograr regularidad de la materia y o promoción, todos los trabajos prácticos deben estar presentados en tiempo. En este momento tengo solo 8 presentados en término, lo que da una estadística de solo el 44% de presentados. Ellos ya lo tienen presentado, como es un cuestionario que lo vamos a empezar a desarrollar enseguida, común, no tiene calificación. Se aprueba con la presentación y hay que presentarlo. A partir de ahora, los que presenten hasta este viernes entran con el trabajo práctico con medio punto, por decirles algo. Y después habrá una fecha a posteriori en la cual deberán presentar todo lo que tengan pendiente para poder ir completando el conjunto de los cuestionarios. ¿Está? Entonces, ya lo que tienen, si hablamos de un nivel de calificación como se hace en la asistencia, si tienen presente equivale a 2, si han llegado tarde o tienen alguna falta justificada, lo que fuese, vale 1, y si están ausentes vale 0. Lo mismo vamos a hacer para los trabajos prácticos y laboratorios. El que lo presente en tiempo y forma equivale a un 2. El que lo presente después, un 1. El que no lo presente, un 0. Y en algún momento, que fijaré yo más adelante, deberá completar todos los que deba. 1 o más, obviamente. Bueno,
Les reitero también para los nuevos que esas condiciones son para lograr la regularidad. Si quieren promocionar la materia, tienen que aprobar el primer parcial o su primera recuperación con 7 o más de 7. Las notas no se promedian. Si yo saqué un 7 si saqué un 6 en el primer parcial o su recuperación y un 8 en el segundo, lamentablemente no han logrado la nota necesaria para la promoción de la materia. Y por último, si no han aprobado los parciales y van a una recuperación integral que normalmente tomamos después del periodo lectivo en febrero, marzo, tampoco, por más que aprueben con 7, con 8, lo que fuese, ya no hay posibilidad de lograr la promoción de la materia. Esto para ser claros al principio. Hay que meterle las pilas en el primer parcial, sacar 7 o más de 7. Si sacan menos y quieren ir a la recuperación para sacar el puntaje adecuado, bien. Pero si sacan 6, vale como 6. Si sacan 4, vale por un 4. Y esa es la nota del primer parcial. ¿De acuerdo? Lo mismo vale para el segundo evaluativo. Y están los trabajos prácticos y los laboratorios, como les comenté, condición sine qua non. El tema de la asistencia también, verifiquen si se pueden agregar ahora ustedes, en teoría estaba, y si no, lo vamos a seguir controlando. Bueno. De mi parte, este repaso rápido para quienes se han incorporado a partir de ahora. No sé si hay alguna duda, consulta. Si prefieren hacer la consulta por chat, yo cada tanto lo miro y lo responderé en esa oportunidad. Si no, pueden habilitar el micrófono hasta que comencemos la clase. Repaso, en base a lo que voy diciendo, lo que habíamos visto la semana anterior. Una pequeña bienvenida y ponerlos al tanto de lo que es la materia. La cátedra tiene 3 docentes. ¿Quién les habla? Yo soy director de cátedra y después están el ingeniero Sacur y el ingeniero Arias, que tienen a su cargo la materia en el primer cuatrimestre. En ese examen podemos estar los 3 o algunos de los 3. Esto por cualquier circunstancia que ustedes saben, puedo no estar yo. Esto repasamos la vez pasada. Les pido que activen las cámaras. Vamos a tratar de hacerlo dinámico. No somos muchos. El año pasado empezamos con 50. Hoy empezamos con 17. A ver, fíjense en la página estaba, lo de la asistencia que me preguntan por acá. Les decía, entonces podemos vernos, así los voy conociendo, los voy identificando, cosa que es importante porque en esta modalidad ustedes me ubicarán, pero yo a futuro seguramente no los voy a recordar. Los micrófonos tenemos silenciados, a menos que ustedes necesiten intervenir o yo les pida que así lo hagan. Acá está lo que decíamos del chat, ¿sí? Tengan en cuenta el chat para preguntas que uno irá respondiendo en el tiempo. En la medida que vayan surgiendo novedades, iremos mejorando la clase virtual. Las clases van a ser grabadas, o sea, cuando empieza la clase yo lo grabo en mi máquina por una cuestión de velocidad y de espacio, y eventualmente tendremos un lugar virtual en donde va a estar la clase para que ustedes la bajen. Aprovecho para decirles algo. O sea, ustedes van a tener acceso a todo. Ok, Cruz. A todos que tienen acceso al aula virtual mientras dure el cursado. Ya el año que viene, cuando entremos al otro cursado, ya no tienen acceso. Con lo cual descarguen fundamentalmente los capítulos, los contenidos de la materia para que cuando la vayan a rendir, cuando les toque, no tengan el impedimento que me ha pasado con alumnos de otras promociones que antes estaban acostumbrados a entrar y bajar al aula virtual, ahora no van a poder. Se hace un reseteo del aula virtual cada vez que comienza una nueva promoción y de ahí no pueden entrar ustedes. Entonces vayan descargando los capítulos, armen una carpetita, hay alguna documentación adicional, hay software, pero fundamental los capítulos, y si quieren yo les voy subiendo
les voy subiendo los PowerPoint o los cuestionarios que vayamos haciendo, los videos que vayamos viendo. ¿Qué más? Bueno, cualquier consulta, por favor, nos manejamos con el mail institucional. Yo les he pedido, creo que todos lo han hecho en este primer caso, que comiencen en su asunto con esta nomenclatura. Seguridad informática 3K1, ¿sí? Bueno, vuelvo. ¿De acuerdo? Veamos el tema de la asistencia, porque me dicen que no está. Un segundo. ¿Acá no pueden ingresar? ¿Están viendo asistencia 3K1 2021? Sí, se puede ver eso. ¿Lo pueden ver e ingresar? Sí. Bueno, ahí está. Sí, profe, pero al parecer no hay una sesión para el día de hoy para poner presente. Fíjense ahí ahora. En teoría estaba para que sea reiterativo. Pero bueno, lo vamos a verificar. Bueno, volvamos entonces. Algo que habíamos charlado en la clase anterior era el tema de qué entendían ustedes por seguridad informática. Bueno, hoy lo vamos a desarrollar esto dentro del contenido de la clase para no perder más tiempo, pero dimos la idea de fijar una noción concreta de lo que se está presentando como contenido de la materia. La semana pasada no tuvimos clase, porque ustedes sabrán, si no se los comento, que se está armando una nueva currícula en general para toda la carrera de ingeniería. Obviamente nos toca en lo que es ingeniería del sistema. Y se está haciendo especial hincapié en el tema de seguridad informática, incluso posiblemente ya figure como una materia de currícula, si ya no electiva, y además que se desdoble en una seguridad informática 1 y seguridad informática 2. Lo que yo le decía en esa oportunidad a ustedes era que abarcar en profundidad los conceptos que involucra el conocimiento de la seguridad informática no nos alcanza con una materia cuatrimestral a partir de los contenidos que tenemos que desarrollar, ¿sí? Por eso habíamos visto cada uno de los capítulos y demás. Entonces lo que hacemos es establecer un nivel de evaluación respecto de la concreción de esos ajustes para tener la noción fundamental de lo que es seguridad informática. En esta presentación que estábamos viendo, habíamos visto los pilares de la protección informática. Y cuando respondamos los cuestionarios que están en el capítulo, en el trabajo práctico 1, vamos a hacer hincapié en esto, pero de alguna manera así lo mostrábamos en esa oportunidad la clase anterior. También destacábamos el hecho de que hay una gran demanda, y esto tiene que ver con lo que les comentabas de la currícula recién, de que solo un 35% de las compañías tienen personal responsable de la seguridad informática, y hoy las incidencias, las contingencias que ponen en riesgo las propiedades características de la información hace que este número crezca. Incluso ideal sería que un 100% de las organizaciones tengan personal encargado específicamente de la seguridad informática, si quieren más ampliamente de la protección informática.
Ya voy a ver lo de la que me dicen que está con horario 12 p.m. Bueno, lo generé acá a la vista de ustedes. Me voy a dedicar a otra cosa, en un intervalo lo chequeo, no hay problema. Bueno, ¿cómo me preparo para entenderse sobre seguridad informática? Todos habrán escuchado hablar de seguridad informática, de ciberseguridad, habrán escuchado términos como oficial de seguridad, como administrador de seguridad, como QSECOFER, como oficial de seguridad, o sea, distintos términos que le dan las distintas organizaciones a quien se va a hacer cargo de todos los aspectos que tienen que ver con la protección informática. Entonces, desde la clase encontramos distintas fuentes que nos dan distintos criterios y que nosotros tenemos que ir adaptándonos. No hay una regla, no hay una norma que establezca cuáles vamos a ser los criterios que vamos a seguir para tener un responsable de seguridad, y si ese responsable de seguridad se va a llamar oficial de seguridad, o se va a llamar administrador, o se va a llamar root, o va a ser simplemente un responsable de seguridad. No existe. Vamos a ver más adelante cómo en materia de seguridad informática lo que hay son normas normalmente aceptadas. Normas normalmente aceptadas. Es decir, propuestas de distintas instituciones, organismos, gobiernos para administrar la seguridad de la información. Pero no es una regla, no es una condición, no es una obligatoriedad. ¿Sí? No es algo como, por ejemplo, que en programación le dice que para programar en tal o cual otro lenguaje, tienen que empezar en la primera línea poniendo tal. Acá está abierto, ¿sí? Entonces, en el criterio de unificarlo hay instituciones de mayor o menor prestigio que dan propuestas a la forma en que vamos a organizarnos en el tema de seguridad informática. Por otro lado, nosotros vemos seguridad informática, pero la seguridad informática que tenemos que ver no es la del punto de vista del usuario. Muchas de las cosas que vamos a decir van a tener que ver con el usuario. ¿Por qué? Porque el usuario, en definitiva, va a ser quien va a estar frente a un sistema, frente a una aplicación, frente a un recurso informático. Y el responsable de seguridad, en base a la forma en que los usuarios interactúan con el sistema, va a tener que prever medidas de seguridad. Hablaremos, por ejemplo, de antivirus. Y vamos a ver marcas de antivirus. Y vamos a ver clasificaciones de antivirus. Fíjense en que en la página le subí hace ya un tiempo, pero está actualizado evaluaciones de los antivirus. Pero no tienen que verlo desde el punto de vista del usuario final, que seguramente lo son usuarios final del sistema informático. Pero la materia no apunta a cómo se van a proteger ustedes con un antivirus, sino cómo, desde el punto de vista de un responsable de seguridad de una organización, veo acercarle a los usuarios medidas de protección que entre esas podría estar el antivirus. ¿Está? Entonces, si bien es cierto que nuestro punto de análisis es siempre el usuario final, porque vamos a ver más adelante que el eslabón más débil de toda la estructura de seguridad está dada por el recurso humano, o sea, por el usuario. Entonces, si ese es el eslabón más débil, bueno, hay que tratar de fortalecerlo. Pero la visión debe ser la de ustedes como encargado, responsable, root, administrador de la seguridad de una aplicación, de una red, etcétera, etcétera. ¿Está? Bueno, entonces así encontramos estos tipos de títulos. Por ejemplo, hay lugares, fundamentalmente en España, en donde ya hay una carrera. Ya no es un ingeniero en sistemas, sino es un ingeniero en seguridad informática. ¿Sí? El título es otro, pero para que marquemos la diferencia. O sea, la seguridad informática requiere de años de formación para darle un título habilitante de esas características. De nuevo, nosotros con una materia cuatrimestral
difícilmente podemos lograr un nivel de acuerdo a esas exigencias. Pero tenemos que estar claros cómo se presenta ese aspecto. Bueno, por supuesto que tenemos siempre distintas fuentes. Yo les comenté recién Iberoamericana. Esto es la IEEE. Si no la han escuchado nombrar, es una institución muy famosa, ¿sí?, en todo el mundo, que tiene que ver con la formación de profesionales en ingeniería. Obviamente, ingenieros en sistemas, ingenieros en informática, ingenieros en computación, como también encontramos en este collage de títulos y honores. Bueno. Simplemente leemos estos dos párrafos y avanzamos ya sobre el cuestionario. La seguridad informática podría ser el objetivo principal de un currículum que debería investigar los fundamentos y enfoques técnicos de la seguridad con una profundidad considerable. Lamentablemente, dentro del marco de la materia, eso no podemos hacerlo. Es decir, a esa profundidad considerable no podemos llegar. Un currículum de ingeniería relacionado con la ciencia de la computación podría elegir la seguridad informática como una propiedad importante a hacer considerarlo a lo largo de todos los estudios. Bueno. Rápidamente, ¿sí? ¿Qué debo saber para poder actuar con cierto criterio como un profesional de la seguridad informática? Bueno, todos estos temas los vamos a ver en desarrollo a lo largo del cuatrimestre. Simplemente los paso rápidamente porque estamos en un repaso, si se quiere, de lo que ya hemos visto en alguna oportunidad. Pero fíjense en la cantidad de temas que esto está abarcando y de los que deberíamos tener un profundo conocimiento para poder avanzar. Bueno, voy a aprovechar, déjenme un segundo. Les voy a mostrar cuáles son los nuevos planteos que se dan. A ver si es este. Bueno, esa es la nueva propuesta para la materia, pero no es eso lo que quería mostrar. Acá. Sobre esto trabajamos, sobre el tema de la nueva currícula. Y esto está exigiendo la CONEAU. Fíjense. Una actividad reservada para el ingeniero en sistemas de información informático, en segundo lugar, ahora lo ampliamos un poquito, proyectar y dirigir lo referido a la seguridad informática. Es una actividad reservada para los ingenieros en sistemas de información. Con la materia no podemos cumplir eso. Por eso, lo que les comentaba al principio, una reformulación de una materia ya no electiva, de una duplicación o triplicación de los contenidos de la materia en otras 2 o 3. Competencia específica, el segundo párrafo que propone la CONAUE para la ingeniería en sistemas de información. 2.1. Proyectar y dirigir lo referido a seguridad informática. Y los descriptores del conocimiento, es decir, las palabras clave que tienen que ver con la formación, si se quiere, para aclarar un poquito el panorama, las incumbencias que debería tener un ingeniero en sistemas de información a futuro, con los nuevos planes, tecnología aplicada, seguridad informática. ¿Está? Bien. Sobre esto se está trabajando. Esto está dando pie para que se formulen nuevos planes dentro de todas las carreras. A nosotros obviamente nos interesa la de ingeniero en sistemas. Bueno, presentado esto,
puesto al tanto de las novedades. Reitero para quienes se han ido sumando en los últimos segundos, completar el trabajo práctico que se refiere al capítulo 1, que ahora empezamos a ver, y vamos a hacerlo en conjunto. Bueno, este es el cuestionario que se les planteaba. ¿Está? Veamos entonces cuáles han sido sus respuestas y vamos formándonos respecto de lo que se pretende ver en los contenidos de la materia. Es fundamental que puedan ustedes ubicarse concretamente respecto de qué hablamos de seguridad informática. He tenido malas experiencias a veces en los exámenes cuando tratamos de dilucidar de qué estamos hablando. Así que buen momento para marcar bien los conceptos. ¿Se me escucha bien? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer la pregunta y yo les voy a pedir me ayuden ustedes a ponernos de acuerdo con la respuesta. Quizás no hay una respuesta correcta o incorrecta, pero sí puede haber una respuesta más certera que otra, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque el concepto que involucra muchas veces la seguridad es subjetivo, ¿sí? No son aspectos muy objetivos. Es como que yo le diga a ustedes, si manejan un auto, ¿cuál es el aspecto de seguridad más importante? ¿Qué me dirían ustedes? Estoy abierto a escuchar propuestas. ¿Se entiende la pregunta? ¿El uso del cinturón de seguridad? Por ejemplo, el uso del cinturón. Y podríamos Frenos. decir los frenos, ¿sí? Tener la BTV en el sentido de que la BTV nos da ciertas garantías del estado técnico del vehículo. Bien. Es decir, está bien con esos dos ejemplos, como para darnos cuenta de que no hay algo taxativo que diga esto es prioridad y lo otro es descartable. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros. Cada vez que hacemos referencia a un aspecto vinculado a la seguridad, ustedes piensen en seguridad desde cualquier otro nivel. ¿Para qué le pedimos a los motociclistas por ley que tienen que manejar con casco? Muchos dirán, yo he manejado toda mi vida, llevo el casco y jamás he tenido un accidente. En buena hora. En buena hora que no ha tenido un accidente. Pero si tenía el accidente y no tenía el casco y sufría una consecuencia que nosotros vamos a llamar una contingencia, podría haber puesto en riesgo su vida. ¿Está? Entonces, en seguridad informática pasa exactamente lo mismo. Nosotros vamos a tomar medidas por si las dudas, ¿sí? Por si nos llega a pasar esto, por si llega a ocurrir tal contingencia, por si llegamos a encontrarnos frente a una determinada vulnerabilidad. ¿Está? Entonces, la seguridad en particular y la seguridad informática en general también busca eso. En el mejor de los casos, evitar una contingencia. Pero si no puede, tiene que tratar de minimizar sus consecuencias. Y ahí están las normas. ¿Sí? Es como decirle, y ahora me voy al lado informático, nunca hago backup.
Nunca hago una copia de respaldo. Hasta que se me rompió el disco rígido donde tenía yo absolutamente toda la información. Mis datos, la información de los clientes y demás. Ahí pensaremos, si hubiese tenido una copia de respaldo, un backup, esto hubiese sido un incidente de menor trascendencia. ¿Está? Entonces, si yo hago un backup, ¿qué tengo? Y tengo que preparar días, hacerlo, guardarlo, todo por si las dudas. ¿Sí? Bueno, es lo mismo cuando contratan un seguro de vida o un seguro contra un vehículo. Lo hacen por si las dudas y van a pagar regularmente todos los meses y Dios quiere que nunca tengan que pedir la prima. O sea, que nunca tengan una contingencia. ¿Está? Bueno, esa es la visión que hay que tener de seguridad. Y esa visión es la que hay que poner cuando uno arma un plan de seguridad, porque normalmente tienen que convencer a otros, dueños de la empresa, socios, administradores, CEOs, CEO, lo que usted quiera, para que inviertan en seguridad, porque es una inversión por si las dudas, ¿sí? Y eso conlleva a que necesitamos argumentos como técnicos en seguridad que nos permitan fundamentar esta situación. ¿Está? La idea es que a lo largo de la materia hagamos mucho hincapié en esos aspectos. ¿Qué podría hacer yo para prevenir? Si yo quisiera evitar que a raíz de un corte de energía deje de funcionar el sistema, ¿qué medida de protección tomarían ustedes? Una UPS. Bien. No sé si alguno trabaja en alguna empresa o si ustedes tienen una UPS en su casa. En casa no, profe, por el costo, pero en la empresa sí. Bueno, en casa por el costo, ¿sí? En mi caso particular, el sábado pasado nos quedamos sin energía eléctrica, no sé si se enteraron, un corte grande en la zona oeste que nos tocó y estuvimos sin energía durante mucho tiempo. Bueno, ahí imagínense que ustedes estaban armando la respuesta al cuestionario 1 justo en ese momento y se han quedado sin energía eléctrica y ya estaban por terminar y no habían hecho un guardar. Se perdió, ¿sí? Se perdió. Y por supuesto que todo es una relación costo-beneficio, ¿sí? Seguramente lo redacto de nuevo y salgo al paso, pero en una organización quizás no sea tan simple. Una empresa que dejó de facturar por 3 horas, creo que duró el corte, es una empresa que ha dejado de cumplir con su objetivo fundamental. Y quizás sí convenía que invierta por lo menos en un EPS que le dé cierto respaldo. ¿De acuerdo? Entonces hay que invertir. Hay un costo asociado. En ese caso, como decían, un costo económico. Ahora, ¿lo vale? Bueno, eso es lo que también tenemos que empezar a evaluar. La relación entre el costo que implica una medida de protección y el resarcimiento que tendría frente a la ocurrencia de una contingencia. ¿Está? Vamos a volver a charlar más formalmente sobre estos temas en los otros capítulos, pero ya nos vamos presentando en estos. Bueno, veamos entonces el cuestionario. Me interrumpen, abren el micrófono si hace falta, pero quisiera en este caso que respondamos entre todos la primera pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el concepto de información y su calidad según lo entienda una organización o los estudios de ingeniería? Calizaya, estás presente y vos me presentaste el cuestionario. ¿Podés leer tu respuesta? ¿La tenés a mano? Sí, profesor. Según los estudios de ingeniería, denominamos información al conjunto de datos ya procesados y ordenados para su comprensión que aportan nuevos conocimientos a un individuo o sistema sobre un asunto, materia, fenómeno o ente determinado. La importancia de la información radica en que, con base en esta, podemos solucionar problemas y tomar decisiones. Desde el punto de vista de una organización,
La información es uno de los activos más valiosos que puede tener. La calidad de esa información y su potencial valor depende de cómo es gestionada, el tiempo que se emplea para procesarla y en qué medida se utiliza eficientemente. Perfecto. ¿Sí? Muy completo. Todos han respondido con más o menos este criterio y en alguna época nosotros cuando empezábamos seguridad, allá por la década del 90, hablábamos de que la información es un activo y quizás es el activo más valioso de una organización. Bueno, hoy eso está totalmente fuera de discusión. No hace falta aclarar. ¿Qué queremos decir con esta pregunta? O mejor dicho, con la respuesta. Que nosotros vamos a trabajar sobre protección de la información, ¿sí? Y para lo cual hablamos de las propiedades características de la información. Como es un elemento crucial para cualquier organización, ahí están los fundamentos de establecer principios que tienen que ver con su protección. ¿Está? Bien. Veamos la segunda. Seguridad informática y ciberseguridad, ¿son sinónimos? ¿Por qué? Gracias, Calizada, perfecto. Yo no estoy viéndolo a todos, por eso les pregunto si están presentes. Miranda. Sí, profe, estoy presente. Bien. ¿Tenés el cuestionario que respondiste? Sí, le leo. Bueno, leamos. Sí, he puesto que no son sinónimos. La ciberseguridad es un conjunto de herramientas y métodos de gestión de riesgos que se ponen en práctica para defender los sistemas electrónicos como computadoras personales, celulares, tablets y datos de ataques maliciosos. La seguridad informática se refiere a un conjunto de medidas y controles que permiten garantizar la confidencialidad de la información al momento de su procesamiento, almacenamiento y transmisión. Bien. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Por qué decimos que son distintos? Yo por lo que entiendo es que la ciberseguridad trata más a la parte operativa, o sea, más a la práctica. Y la seguridad informática se refiere a la parte de conjunto de disciplinas, ya que es lo que se debe seguir. Y la ciberseguridad es lo que lo aplica, es lo que yo entiendo. Bien. Ahí vamos a discutir un poquito ese punto. ¿Alguien quiere acotar algo o quiere marcar una diferencia? Yo estoy diciendo que está bien el concepto, pero cuando queremos marcar la diferencia ahí no estoy totalmente de acuerdo. Paz. Sí, profe. Sí. ¿Coincides con tu compañero respecto de la situación entre la ciberseguridad y la seguridad informática? Como que una, resumiéndolo, él nos plantea que una tiene que ver más con la práctica, la ciberseguridad, y lo otro más bien con procedimientos. Sinceramente, o sea, no tengo muy claro cuál es la diferencia. En lo personal digo, ¿no? Bien. Por ahora. Bueno, esa es la idea, ¿sí? Que a partir de ahora marquemos cuáles son sus ámbitos de aplicación. ¿Profe? Sí. ¿Puede ser que la ciberseguridad tiene como un alcance más que la seguridad informática? En los medios digitales me refiero. En realidad, la ciberseguridad podríamos plantearla como un subconjunto de la seguridad informática. ¿Está? Yo les comentaba en la clase anterior que la ciberseguridad es la que más trasciende, porque está vinculada con el ciberdelito. Y si ustedes se ponen a examinar páginas de diario, escuchan en la televisión, ven en las redes sociales, la mayoría hace referencia a ciberdelitos, ¿sí? Y la ciberseguridad ataca fundamentalmente esos ciberdelitos. Pero la seguridad informática es más global. Podríamos decir que la
ciberseguridad está dentro de los mecanismos de seguridad informática. Si yo le hablo del respaldo y del backup, nadie me va a hablar ahí de ciberseguridad o de un ciberdelito, salvo que una persona vaya y me rompa los soportes de almacenamiento del respaldo de información. ¿Está? Pero el respaldo es una medida de seguridad informática, más adelante la vamos a clasificar mejor, pero no tiene que ver con el ciberdelincuente. Sin embargo, si hablamos del ransomware, fíjense en la página web, yo he puesto los dos aspectos. El ransomware es un efecto de ciberdelito que lo que hace es cifrar la información en el espacio de almacenamiento. Por lo cual, al estar cifrada la información por una persona extraña a la organización no puede acceder a los datos. Y aparece entonces un tercero que quiere cobrar por devolvernos a nosotros la información. Esto es vuelo de pájaro. Pero para ir siendo concreto y tratando de clarificar estos puntos. ¿Está? Ahora, hay un ciberdelito, porque un tercero se ha apropiado de nuestra información, la ha cifrado, la ha mezclado, no la puedo leer yo más, no puedo leer los documentos, no puedo leer la base de los clientes, no puedo leer el stock. Entonces, el ciberdelincuente me dice, bueno, págame en criptomoneda y yo te paso el dato para que vos recuperes tu información. Es un ciberdelito. Y de esto van a haber cientos. Reitero, hay una referencia ahí en el aula virtual, en la primera página, donde le voy tirando información. Ahora, ¿cuál es la mejor solución para evitar las consecuencias de este ciberdelito? El respaldo. Si yo tengo un respaldo de información, no me importa que me cifro todos los datos. Yo tengo un backup del cual puedo restaurar los datos, quizá con pérdida de algo, obviamente. Pero voy a poder recuperar mi información y quizás a partir de ahí puedo poner en funcionamiento mi sistema informático. ¿Se dan cuenta cómo se mezclan? Pero la medida de protección, que es una medida de seguridad, es el respaldo. Y el ciberdelito es una consecuencia no deseada, ¿sí?, de posiblemente la intromisión de una persona no autorizada en el sistema informático. Podríamos hablar de otros ejemplos para marcar que la seguridad informática es más amplia, pero está más difundida la ciberseguridad por, reitero, los medios. ¿Sí? Vamos a hablar de hackers, vamos a hablar de piratas informáticos, vamos a ver de los delincuentes que entran al banco y sacan... Bueno, esos son ciberdelitos y para eso hay ciberseguridad. ¿Por qué están preocupados los bancos hoy en día? Por la ciberseguridad, ¿sí? Por proteger el entorno dentro del cual operan sus clientes. Pero para eso ellos deberían tomar medidas de seguridad informática que después catalogaré. ¿Está? Entonces, está bien el concepto. La ciberseguridad nace de la seguridad informática, pero se refiere a un ámbito muy específico. Ojo, es el criterio que tomamos en la cátedra, ¿sí? Como le decía al principio, no hay regla, no hay norma que diga esto está acceptablemente tal o cual otra cosa. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Paz? Sí, profe. Bueno, ¿alguien más? Bueno, resumen. Ciberseguridad, conjunto grande. Perdón, seguridad informática, un conjunto grande. Ciberseguridad, un subconjunto. Ahí está, adentro está. Tiene que ver, ¿sí? Pero es muy específica y está muchas veces directamente vinculada con la ciberdelincuencia, que es la que tiene mayor publicidad, si vale el término. Ahora viene una pregunta que trata de
ayornarnos con todos estos conceptos. Como supervisores de seguridad, ojo, le pusimos el título supervisor de seguridad, ¿sí? No es que sí, que exista en la nómina de alguna empresa tal o cual cargo, ¿sí? Podría, pero no necesariamente nos dice nada especial. Es simplemente el responsable de administrar seguridad. Como supervisor de seguridad hemos detectado que alguien está realizando acciones no lícitas, ¿sí? Por ejemplo, copias no autorizadas de información. Lo graficamos de otra manera. Un empleado está sacando con un pendrive información de la empresa, ¿sí? Podría ser una forma de ejemplificar esto. Entonces, como supervisores de seguridad, ¿qué actitud debemos tomar? ¿Qué propiedad o propiedades características de la información afectan? No, perdón. Esa era la 4. ¿Qué propiedades características de la información afecta mayormente? Miranda, Juan Pablo, ¿está presente? Sí. Recién leí a vos. Ah, leíste vos. Bueno, ¿tenés a mano la respuesta? De la 3, Sí. bien. Yo lo que he puesto es lo siguiente, que en estos casos deberíamos optar por tomar las medidas correspondientes, como las sanciones que avalan las políticas de la empresa u organización. Investigar el propósito de la sustracción de esta información y reforzar las medidas de seguridad para evitar que ocurran estos hechos delictivos. Estos tipos de delitos afectan a la confidencialidad de la información. Bien. Perfecto. ¿Sí? Cuando hablamos de que hay que tomar medidas, mencionas políticas de la organización. Una de las claves en seguridad informática son las políticas de una empresa, ¿sí? Una política que debería existir en toda organización, pública o privada, chica o grande, que establezca las reglas, las normas que deberán seguir los empleados, los usuarios, con la interacción con el sistema informático, tanto como desde el punto de vista de la penalidad, como por las sanciones que les corresponde, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de política de seguridad porque es la base que va a tener una organización para establecer qué está permitido o qué no está permitido en una organización respecto del uso de sus recursos. ¿Está? Entonces, clave es el primer punto. Tiene que haber una política y hay que redactarla y prepararla. Una política tiene que ver con todos los aspectos que vamos a tocar con mucho detalle más adelante, pero que podría tener un capítulo que diga, en caso de que un usuario, operador, empleado de la organización extraiga datos sin la debida autorización fuera de la organización, será pasible de multa, qué sé yo, expulsión, etcétera, etcétera. Así, la regla, la norma debe estar establecida. Entonces la persona que ha participado de una manera incorrecta en el resguardo de información para su aprovechamiento, porque cuál va a ser el fin, bueno, de ahí se tendrá que ver el segundo paso que también nos planteaban bien. ¿Para qué? ¿Sí? Para venderle a un competidor, ¿sí? Para alterar la información y después volverla a alterar. Es decir, hay muchas consecuencias. Pero no solo afecta a la confidencialidad. ¿Por qué? Porque confidencial significa que solo puede acceder a la información determinadas personas o procesos, ¿sí? Y si esta persona tenía acceso, capaz que tenía la propiedad para hacerlo. Estaba autorizado. Lo que no tenía que hacer era copiarla y llevársela fuera de la organización, ¿sí? Entonces, si bien es cierto que afecta a la confidencialidad, no es que ha violentado la confidencialidad, sino que ha usado sus propios recursos. Insisto en lo que decíamos hace rato. El factor humano es el eslabón más débil de cualquier organización, y más si hablamos de seguridad informática.
también puede afectar la disponibilidad, ¿sí? Puede afectar la integridad. Modifica los datos y después los vuelve a volcar con datos modificados. ¿Está? Entonces, puede afectar, en principio, la integridad a futuro. Puede afectar la confidencialidad, porque puede divulgarlos, ¿sí? Más que porque ha accedido incorrectamente. Y en tercer lugar, el tema de la disponibilidad. De pronto, copió una base y capaz que esa base deja de estar disponible para el resto de los usuarios. Bien. ¿Estamos hasta aquí? Bueno, Sí. Vamos a la... Sí, escucho. ¿Preguntaban algo? Bien. La pregunta 4. ¿Qué medidas serían las más adecuadas de cara a minimizar el ataque por virus en nuestra organización? ¿Qué propiedades características de la información afecta mayormente? Cruz. Sí, profesor. ¿Me escuchan? ¿Tienes tu respuesta? A ver, creo que aquí lo tengo en el PDF. ¿Qué punto era, perdón? El 4. 4. ¿Qué medidas serían las más adecuadas para minimizar el ataque de virus en nuestra organización? ¿Qué propiedades características de la información mayormente afecta? Bien, yo puse justamente que para evitar esos casos podríamos utilizar el uso de firewall, mantener actualizados nuestros sistemas con las últimas versiones o parches de seguridad, uso de software oficial y certificado, estructurar el sistema de permisos de usuario. Algunas veces cuando se le deja a algunos usuarios, como por ejemplo, aparte del administrador, el permiso de escritura a un archivo, puede afectarlo también. Uso de antivirus oficiales con licencia respectiva y en caso de comprometerse la información, mantener un sistema de respaldo o backup. Y bueno, como le decía, lo que se ve afectado claramente son la confidencialidad, porque un virus tiene acceso, puede escalar permiso de administrador en información que es relevante a la empresa y que justamente puede afectar ya sea la integridad también, porque puede alterarlos, puede romperlos, puede destruirlos. La disponibilidad, ya sea si lo modifica o cede los permisos o como en el caso de Ransomware que los encripta, no podemos utilizarlo. Y la autenticidad, obviamente, porque son uso no autorizado. Bien. Perfecto, salvo el último punto que hablamos de la autenticidad y ya lo aclaramos. Está bien, hay que tomar medidas preventivas, ¿sí? Hoy en día parece imposible pensar que uno puede subsistir en un sistema informático sin alguna protección antivirus, ¿sí? El término antivirus nos va a quedar corto en el alcance de la seguridad informática. Hoy en realidad son herramientas muy potentes que no solo apuntan a virus, sino a muchos otros aspectos, pero que lo veremos en su oportunidad. Entonces, el uso de esa herramienta de firewall y todo lo demás son elementos que pueden asegurar, que pueden permitirnos encontrarnos con elementos que impidan el acceso de código malicioso, que es el término general que vamos a utilizar para virus, más propiamente dicho. Puede detectar, si no puede evitar el acceso, tiene que poder detectarlo, ¿sí? Y si no ha podido evitarlo, no ha podido detectarlo, debería también prever la posibilidad de recuperarlo, ¿sí?
de una situación que nos afecta con un virus, con un código malicioso. Y sí, las propiedades, confidencialidad de nuevo, integridad también. Nuevamente, un virus lo que hace es afectar la integridad de los datos. Y en cuanto a autenticidad, recuerden que la autenticidad hace referencia a un mecanismo de certificación del origen y del destino de la información. Yo utilizo un mecanismo que me permita a mí garantizar que quien me envió la información es una persona X, entonces tengo ahí un mecanismo de certificación del origen de la información, bien digo. ¿Está? Lo mismo podríamos hacer en cuanto a la recepción. Entonces, la autenticidad apunta más a verificar a quién le he enviado yo información y que sea esa persona o esas personas exclusivamente quien la ha recibido, o certificar el origen de la información que me ha llegado a mí. Si es de la persona que se manifiesta a través de un número de correo, de un número de teléfono, de un hashtag o lo que fuese, que yo pueda verificar la característica de esa información. Entonces, concretamente, antivirus, firewall, ¿sí? Reglas de control de acceso, todo ese tipo de cuestiones van a ser útiles para evitar o tratar de minimizar las consecuencias de los virus informáticos, que atacan fundamentalmente confidencialidad e integridad. Acá aprovecho y hago una aclaración. A veces es muy difícil decir, bueno, este código malicioso afecta solamente la integridad o solamente la confidencialidad. A veces puede afectar las 4 propiedades de la información en distinta escala. ¿Está? Entonces no podemos ser tan taxativos y decir, esto afecta a tal cosa, esto afecta a tal otra. ¿Está? Sí, en un grado. ¿En qué afectó más? Por eso la anterior decía, la pregunta anterior, afecta mayormente. ¿Está? Entonces, las contingencias que afectan un sistema informático pueden ser de muy diverso origen. Bueno, ¿dudas? ¿Vamos bien? Vamos a la siguiente. Si deseamos que nuestra organización esté debidamente protegida, tanto física como lógicamente, ¿qué debemos hacer? Carrizo. Buenas, profe. Sí. Sí. ¿Tienes ahí tu respuesta? Sí. Bien. Estoy haciendo referencia a quienes me presentaron los cuestionarios para no dilatarnos mucho más. ¿Está? Así que es importante que lo tengamos a todo para que podamos hacer más dinámicas las consultas. Sí, perdón. Gracias. Sí. Se debe conocer las amenazas a que los datos están sometidos y la vulnerabilidad de los sistemas en los que se residen, así como los principales tipos de ataques para crear una buena política de seguridad que los proteja. Bien, de nuevo, política de seguridad, ¿sí? Bien, vamos a hablar de muchos de políticas de seguridad. La seguridad no pasa por poner un buen antivirus, un buen contrafuego, una buena contraseña, no pasa por ahí. Primero tiene que estar la política y de esas políticas tiene que surgir todo lo otro. El antivirus, las contraseñas, los niveles de usuario, todo lo demás. Fase 1, política. Por eso hablamos de política en la siguiente unidad. Bueno, lo único que aclararía es que acaba debidamente tanto física como lógicamente, ¿sí? Cuando hablamos de protección física, muchas veces nos referimos a equipos que tienen que ver con protección como puertas, cerraduras, rejas, cajas fuertes, ¿sí? Elementos contra incendio, esos tienen que ver con la protección física, ¿sí? Protección en los ordenadores, por ejemplo, cadenas en las notebooks, o sea, elementos que son palpables, ¿está? Y lógicamente, bueno, todos los otros. Código, firewall, lista de control de acceso, en fin, los distintos servicios de protección de Internet. Bien. Punto 6.
Un empleado poco satisfecho ha robado varios discos duros de muy alta calidad con datos de la organización. ¿Qué importa más? ¿El costo de esos discos o el valor de los datos? Justifique su respuesta. De nuevo, ¿qué propiedades características de la información afectan mayormente? ¿Lorca? Sí, profe, ya leo la respuesta. Bueno. Lo más importante en este caso es el valor de los datos o de la información. Los discos se podrán adquirir nuevamente, mientras que la información, si es que no se posee un backup, es única y no se la podría recuperar. Además, los datos que estuviesen en los discos podrían ser vitales para la empresa o ser usados para perjudicarla. Las propiedades características de la información que se ven afectadas son la confidencialidad y la operatividad. Bien, perfecto. Acá la pregunta era, ¿qué importa más, el costo o el valor de los datos? Bueno, está claro que el valor de los datos, ¿sí? Se marcaba que eran discos duros de muy alta calidad, simplemente con la idea de marcar que puede haber una pérdida potencial, y esa económica me refiero, y esa pérdida potencial muchas veces se puede cubrir quizás tomando seguros como medida para cubrir ese costo, ¿sí? Entonces, yo tomo un costo asociado al pago de un seguro para proteger mis discos rígidos, pero lo más grave van a pasar a ser los datos, y lógicamente una buena política de backup es lo que me va a dar mejor respuesta. Perfecto. En nuestra organización alguien usa software pirata. ¿Es una amenaza de interrupción, interceptación, modificación o degeneración? Escalante. Sí, profe. ¿Tienes tu respuesta, Mano? Sí. Bien, te escuchamos. Bueno, yo puse, es de seguridad, ya que la seguridad física de los sistemas informáticos consiste en la aplicación de barreras físicas y procedimientos de control como medida de prevención y contramedidas contra las amenazas a los recursos y la información confidencial. ¿Y qué consideras vos? ¿Que es una amenaza de interrupción, interceptación, modificación o degeneración? Hay un pequeño diagramita, yo les recomendaba que vean en el capítulo 1, donde se veía una conexión directa entre la fuente y el destino de un proceso, ¿sí? Un usuario, si quieren, y otro usuario. Y después, en función de cómo se desviaba esa información, encontrábamos una amenaza de interrupción. ¿Cuál era la interrupción? Perdón, es de interrupción y degeneración. De interrupción porque puede haber fallas con el sistema operativo, y de generación porque puede añadir registros a la base de datos. Bien, ¿está? Entonces recuerden, interrupción es cuando se corta la conexión. De alguna forma, la aplicación con el usuario o los dos usuarios, los extremos de una comunicación de cualquier tipo, se interrumpe. Hablamos de algo que puede afectar esa comunicación. Interceptación cuando alguien escucha la información. La escucha. Sale del destino, perdón, sale del origen y llega al destino. Perfecta, pero hay alguien que está escuchando, está interceptando esa información. No se entera ni quien la envía ni quien la recibe. ¿De acuerdo? Se está chupando información. Algo que es muy común, que es muy factible que pueda ocurrir. Modificación. Ahora, en ese circuito que armamos recién, el emisor y el destinatario, la información es interceptada, pero modificada y enviada al destinatario. El destinatario ya no recibe la información original, sino que recibe información modificada desde el origen. ¿Se entiende? Y degeneración, bueno, es directamente el destinatario, la fuente no envió nada y suplantando su identidad de alguna forma, enviamos nosotros información a un destinatario. ¿Está? Un software pirata
Ustedes saben, un software pirata durante mucho tiempo representaba la única forma en que obtengamos recursos informáticos y siempre a la par de eso ha estado vinculado dos delitos. Uno, el delito de la propiedad intelectual, que muchas veces nosotros lo hemos superado. Hablo nosotros como personas. ¿Por qué? Porque la única forma que yo tenía de tener este programa era a través de un crack, una clave múltiple use o algún mecanismo de emulación de un ambiente seguro. Desde el punto de vista de una organización, puede hacer que la organización sea pasible de una sanción legal por la alteración de los productos de software, que lógicamente tienen y pagan una propiedad intelectual. ¿Está? Y todo código pirata normalmente está asociado a algún mecanismo de malware. ¿Sí? Algún mecanismo que nos da algo, pero algo nos está probando. Quizás enlateciendo el sistema, alterando datos, sacando datos de los recursos informáticos. Bien. Nos estamos pasando de la primera hora, pero vamos a ver la respuesta 9. ¿Qué soluciones tenemos para que un banco no se vea afectado por un desastre y pueda seguir trabajando con su cliente con un tiempo de recuperación bajo y mínimo o mínimo? ¿Cómo sería su coste? A ver. Disculpen. Oliva, ya contestaste, ¿no? No, profe, puedo contestar. Dale. Yo puse que me parece una manera de garantizar la operatividad en caso de desastres, mantener respaldo de toda la información en distintos puntos geográficos, de manera que al ocurrir algún desastre y por consiguiente pérdida de operatividad, esta pueda levantarse con solo direccionar el acceso a la información. El costo sería muy alto. Perfecto, es así. Entonces, ¿cuándo es conveniente implementar una medida de protección de esa naturaleza? Un sitio seguro, un sitio duplicado, ¿sí? Un centro de datos alternativo. Bueno, cuando el costo de la información, el costo del procesamiento de la información, así lo plantee, ¿sí? Yo siempre doy un ejemplo cierto de una institución financiera que tenía un equipo, es decir, un conjunto de servidores, un centro de datos paralelo montado en un camión, en un camión con acoplado. Entonces simplemente necesitaba conectarse en alguna parte a una red eléctrica y desde ese punto la organización podía seguir funcionando dando acceso a los datos. Pensando en el peor desastre que ustedes se puedan imaginar. Obviamente para la organización, perder tiempo en recuperar un sistema después de una contingencia, un desastre, ¿sí? De determinada envergadura, justificaba dicha inversión. ¿Está? Entonces, lógicamente, para saber si el costo es excesivo, yo tengo que valorar qué es lo que perdería, porque nosotros en seguridad vamos a hacer mucho análisis potencial, porque no vamos a tener la contingencia. Entonces yo le voy a decir a ustedes, vamos a acercar una política de backup que vamos a hacer respaldo todos los días viernes, totales, los días lunes y martes vamos a hacer de los datos que se han modificado y así sucesivamente. Todo eso es un costo. ¿Sí? El costo del tiempo, el costo de los equipos que vamos a tener que poner a funcionar, el costo de los insumos, el costo de los operadores si hay que hacerlo en horario fuera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la balanza? Y la balanza es la que trata de determinar. Fíjense en que si llegase a ocurrir, reitero, potencial, si llegase a ocurrir tal contingencia y el sistema no funciona por 1 hora, 2 horas, 3 horas, 15 minutos, ¿cómo evalúo yo esa relación? ¿Está? Y obviamente los costos deben ser inferiores
a la potencial pérdida de un activo. No son costos fáciles, hay fórmulas que nos ayudan, pero que de alguna manera nos tienden a dar respuesta a esa situación. Bueno. Bueno, la pregunta 10 la vamos a obviar, tiene que ver mucho con esto, ¿sí? Hace referencia, ahora se cumplen 20 años del atentado a las Torres Gemelas, y hacía referencia porque se perdió muchísima información en las Torres Gemelas, porque había incluso ahí centros de datos duplicados de varias organizaciones que tenían sus recursos ahí establecidos. Bueno, preguntas. Reitero, mientras espero las preguntas. Si ustedes están debiendo el trabajo práctico, ya están totalmente en condiciones de responder adecuadamente, y a partir de ahí volveríamos a armar otro cuestionario. Yo necesito 10 minutos que tenemos de un pequeño intervalo y nos vemos. ¿De acuerdo? Recording in progress. Bueno, estamos de vuelta. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, ¿alguna duda? ¿Consultas? Profe, ¿ya está solucionado para poner la asistencia? Fíjense, a ver, ya les puse el horario y lo habilité para que hagan ustedes. Bueno, comenzamos repasando nuevamente la unidad 1, la que ha sido motivo de todas estas charlas. Ya tiene un, si se quiere, perdón, en los conceptos formales, así los debemos presentar, y que hacen a las propiedades características de la información. La información debe ser protegida, lo que significa que debemos garantizar 4 de sus propiedades fundamentales, que son la integridad, la operatividad, la confidencialidad y la autenticidad. Ya hemos explicado, ya hemos dicho que integridad tiene que ver con la calidad de los datos, con la calidad de la información. En general, todo sistema informático debería darnos a nosotros la certeza de que la información que manejamos es íntegra, que no ha sido accidentalmente o intencionalmente modificada, ¿sí? Entonces podríamos decir que la integridad es una propiedad intrínseca de los sistemas informáticos, independientemente si se trata de una PC o de una red corporativa gigantesca, porque esto va a dar pie a la confianza que tengamos nosotros en esos sistemas. Por otro lado, la operatividad hace hincapié en la necesidad de que los datos estén disponibles. La primera propiedad es garantizar la integridad de la información, que los datos solo hayan sido modificados por personas o procesos, decimos nosotros, debidamente autorizados. Aclaremos este último párrafo. Personas o procesos. Ustedes saben que en los sistemas informáticos está el recurso humano, persona, ¿sí? Normalmente la usuaria o la generadora de los datos de la información dentro del sistema.
Pero también hay procesos que funcionan independientemente de la persona física. Por eso hablamos de personas o procesos debidamente autorizados. Y yo hago esta comparación. Un programa antivirus, ¿sí? Debe controlar que los archivos que usen los usuarios no tengan virus. ¿Está? Ahora, en la estructura de archivos hay privilegios. No todos los usuarios pueden ver todos los archivos. Supongamos, cada usuario puede ver sus propios archivos, pero no el de terceros. Entonces ahí las personas están autorizadas a ver sus documentos. Pero el software de respaldo, perdón, el software de antivirus, lo que tiene que hacer es chequear todos esos archivos. Entonces un proceso que debe tener un privilegio adicional para poder acceder a los documentos de los usuarios cuando estos van a abrir o lo van a enviar o lo van a ejecutar. ¿Está? Entonces, la persona es el usuario físico que tiene acceso a un documento. Y el proceso es aquel que necesita, por su funcionalidad, acceder también a todos los archivos que abran los distintos usuarios, no importa cuál sea su perfil. ¿Se entiende ese concepto? Persona o proceso. Si acceden a los archivos o los datos las personas y o procesos debidamente autorizados, entonces podemos garantizar la integridad. Nadie que no estaba autorizado ha accedido a esos datos. Primera propiedad. La segunda es la operatividad. Ahora, yo tengo que tener certeza de que quienes vayan a acceder a esos archivos, a esos datos, sean también las personas o procesos debidamente autorizados. Si no pueden acceder, ¿por qué? Porque se cortó la energía eléctrica, porque se rompió el switch, porque se echó a perder el cable de red que me conectaba con el servidor. O sea, todos esos son recursos que fallan, que hacen que el sistema no esté disponible, no sea operativo, ¿sí? Y yo he ido mencionando distintas contingencias que podrían afectar esa operatividad. Falta de energía eléctrica, falta de la electrónica de comunicación, falla en el cable. Si yo tengo que imprimir una factura y no tengo tinta en la impresora, hay una falla en cuanto a los recursos para que se pueda imprimir. No puede ser operativo el sistema de facturación que tiene que emitir la factura. Ejemplos simples, pero que marcan el hecho de que la operatividad es una funcionalidad que vale para cualquier sistema informático. No importa, de nuevo, si es una pequeña computadora o es una gran organización. Hay que buscar garantizar la operatividad o disponibilidad de todos los recursos informáticos para las personas o procesos autorizados. Por otro lado, hablamos de confidencialidad o privacidad y hablamos de autenticidad. La hemos venido manejando en la hora anterior. Pero acá hay un nivel superior. Acá yo necesito, además de que las personas o procesos autorizados accedan, que otras personas también accedan. Quizás como modo de solo lectura. Quizás con permisos de modificación. Quizás con permiso para borrar información, para borrar datos. Entonces, cuando ya hablamos de distintos niveles de personas, de usuarios, ya empezamos a hablar de los derechos de confidencialidad, ¿sí? No toda la información está disponible para todo el mundo, con lo cual ahí surge el concepto de un sistema de múltiples usuarios, donde cada uno podrá cumplir una función en base a sus privilegios, en base a los permisos que tenga asignado en el sistema. Entonces ahí recién surge el concepto de confiabilidad o privacidad. ¿Está? Y ya podemos decir, pero eso no hace falta en todos los sistemas. Quizás ustedes conocen a alguien que tiene un sistema de facturación en un pequeño negocio que factura a cualquiera. No necesito un empleado determinado. Me siento frente al recurso, frente a la computadora y facturo. ¿Sí? No hay un nivel de confidencialidad ahí.
porque hay simplemente un conjunto estándar de usuarios. Entonces ahí yo me voy a preocupar por la integridad y por la operatividad, no así por la confidencialidad. ¿Vamos siendo claros hasta acá? Bueno. Y la cuarta propiedad es la autenticidad. Se van a encontrar con mucha bibliografía de seguridad informática, en donde hablan de integridad, hablan de operatividad y hablan de confidencialidad, pero no le incluyen a la autenticidad. Para nosotros la autenticidad es un concepto fundamental. Más en día, hoy en los entornos en redes en que se desarrollan las distintas actividades, verbo y gracias a Internet, la autenticidad es fundamental. ¿Sí? Entonces, sí lo marcamos como una propiedad fundamental. Por ahí se la menciona como el no repudio. Yo le mando a todos ustedes un mail diciéndoles que me manden urgente su número de documento. Y alguien que recibió el mail no se acordó de enviármelo. Entonces yo le digo, pero ¿por qué no me lo has enviado? Y yo no lo recibí al mail. ¿Sí? Estás repudiando el haber recibido el mail, no tanto que yo se lo envíe a todo. ¿Sí? Entonces, cuando yo necesito una certificación que me dé el no repudio, o sea, de alguna forma tengo que hacer que la persona cuando abre el mail, yo tenga una constancia de esa recepción, entonces ahí también voy a hablar de la autenticidad. No me va a poder repudiar la otra persona diciendo yo no lo recibí o no lo abrí o lo que fuese. ¿Está? Ese es el concepto de autenticidad. Yo quiero enviarle ese mismo mail a todos ustedes y quiero que lo reciban ustedes nada más. Entonces, si tengo algún mecanismo para certificar esa posibilidad, entonces estaré dándole a ustedes certeza de la autenticidad. ¿Está? Entonces, es una propiedad característica para la cátedra muy importante y que conlleva a definir esas propiedades que nos marcan la seguridad de los datos. Bueno, hemos hablado de contingencias. Hemos dicho que la vara de un sistema informático está medida por la cantidad de contingencias que pueden llegar a afectar los sistemas informáticos. Podríamos ahí sí hacer un catálogo de contingencia. Y ese catálogo de contingencia podría ser finito, ¿sí? Porque en algún momento llegaríamos a establecer distintos tipos de contingencia. Voy a reiterar varias veces ese término. ¿Por qué contingencia? Contingencia es un hecho fortuito, no deseado. Algo que me ocurrió, pero que yo no quería que me ocurra. Y como tenemos que seguir algún criterio, en la cátedra hemos usado el criterio del origen de la contingencia. Una contingencia, podría decirme ustedes, es la rotura de un disco rígido. Es un hecho fortuito no deseado. Ahora, ¿qué me rompió el disco rígido? ¿Un terremoto? ¿Un código malicioso? ¿Un golpe de corriente eléctrica? Se dan cuenta que distintas contingencias podrían haber ocasionado el mismo resultado, la rotura de un disco rígido, con lo que ello pueda traer aparejado. Pero si nosotros seguimos el criterio de clasificación por origen, simplemente vamos a tener tres posibles orígenes. De origen natural, de origen técnico y en el factor humano. ¿Cuál es más peligroso de los tres? El humano. Natural. ¿Cuál? El natural. Porque se puede perder El todo. humano. ¿Cuál? Está bien, uno dice natural. ¿Quién más? ¿El más peligroso del natural? ¿Todos están de acuerdo? Yo digo el humano porque es el que más ocurre con más frecuencia. ¿Cuál? Perdón, no te... El humano. El humano. ¿Alguien más?
Bueno, aclaremos. En general, las contingencias de origen natural son las que pueden producir la mayor pérdida. Sí, pero no son los más comunes. ¿Sí? Lo que producen en cualquier sistema informático las mayores consecuencias es el factor humano. Es más, hay estudios que hablan de que entre un 60 y un 80% de las contingencias que afectan los recursos informáticos son origen en el factor humano. ¿Está? No necesariamente el que produce las máximas consecuencias. No, para nada. Sino el que más frecuentemente ocurre. Volvamos a esta clasificación entonces. De origen natural, contingencia de origen natural, producida por un fenómeno de la naturaleza. Un terremoto, una inundación, un ciclón, etcétera, etcétera. No son tan frecuentes. No ocurren en todos los lugares. Si yo tuviese que hablar de Tucumán, no me preocuparía tanto por una contingencia como un terremoto. Pero si estuviese en Santiago de Chile, sí sería un elemento a considerar como un potencial riesgo que ponga, una contingencia que ponga en riesgo nuestro sistema informático. ¿Está? Porque es más probable que ocurra. Lo mismo, reitero, cuando hablamos de los otros tipos de contingencia de origen natural. Lo resumimos con esta frase. Son los hechos de menor probabilidad de ocurrencia, pero de mayor pérdida asociada. ¿Está? Y ahí justificamos lo que decía recién. O sea, el terremoto puede destruir todo. ¿Está? Y entonces ahí las pérdidas van a ser grandes. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que ocurra un terremoto de determinada envergadura que pueda afectar nuestro sistema informático? Dependerá de qué, de la ubicación geográfica del área informática. Y vale el ejemplo, si estoy en Tucumán, si estoy en Santiago de Chile, distinta va a ser la evaluación. Lo mismo podríamos hacer con los otros tipos de contingencias, un maremoto, tormentas eléctricas, huracanes, ese tipo de cuestiones, van a estar de acuerdo a la ubicación geográfica del área informática que yo esté analizando. ¿Con qué frecuencia ocurre? Porque tampoco hay una tablita que va a decir va a ocurrir mañana, dentro de un mes, dentro de 6 meses, dentro de 2 años. Bueno, las estadísticas. ¿Sí? Las estadísticas van a decir, bueno, no han ocurrido en los últimos tiempos tanto, de tal nivel, y eso me va a dar a mí una potencial evaluación de la ocurrencia de esa contingencia. ¿Qué medida de protección puedo tomar yo contra la contingencia de origen natural? Y bueno, normalmente la contratación de seguros. ¿Sí? Un seguro contra incendio, un seguro contra maremoto. Podré en algún lugar, supongamos un terremoto, poner algún tipo de protección antisísmica, pero digamos, no es la primera solución que tenemos que encontrar frente a una contingencia de origen natural. De baja probabilidad de ocurrencia, pero de un alto índice de pérdida. Esa relación. Y nos quedan las técnicas que están en el medio. Las técnicas están entre las de origen natural y las debido al factor humano. Un virus informático, el código malicioso, ¿será una contingencia de origen técnico o una contingencia de origen en el factor humano? ¿Factor humano, profe? En el factor humano, correcto. ¿Sí? Es un software malicioso, normalmente creado por una persona o un grupo de personas. Por eso es una contingencia de origen en el recurso humano. ¿Qué puede afectar? Vuelvo al ejemplo anterior. Borrarme todo un disco rígido, cifrarme todo un disco rígido, el ransomware que comentábamos antes. ¿Sí? Pero también terremoto, maremoto me puede echar a perder un disco rígido. O un empleado insatisfecho, perdón, ya hemos hablado del factor humano.
un corte de energía eléctrica, una sobretensión de energía eléctrica, echarme a perder el disco rígido. Fíjense que el resultado puede ser el mismo, el origen es distinto. Y nosotros hemos armado esta clasificación en base al origen. ¿Y cuáles son las de origen técnico? Y bueno, las que figuran ahí. Vinculadas directamente con el sistema informático, fallas de hardware, fallas, ¿sí? No hablamos de la rotura del caso anterior, fallas. Ustedes saben que cuando compran un recurso, como por ejemplo un disco rígido, el fabricante le dice tiene un tiempo medio de falla de 2 millones de lectura-escritura. Les ha dado un plazo. Eso se hará en 1 año, en 10 años, no sé, pero tienen ustedes un parámetro. ¿Sí? Esa es una falla de origen en el hardware, por su uso. También puede ser por una falla. Estaba problema en la placa principal. ¿Sí? Entonces eso es una falla de origen técnico. Como también tenemos fallas de origen técnico debido a software, que son muchas, que las llamamos vulnerabilidades, incompatibilidad de librería, errores de programación, ¿sí? Que pueden afectar los datos, los sistemas, desde el punto de vista que se activan. Ahí está el concepto de la vulnerabilidad, no como algo intencional, sino algo que ha sido no previsto, no programado adecuadamente y que con el tiempo genera una contingencia. ¿Sí? La rotura de una base de datos, la rotura de un índice. ¿Sí? Bien. Y después están contingencias de origen técnico no vinculadas directamente con el sistema informático. O sea, la anterior eran vinculadas al sistema informático. Disco, impresora, modem, switch, router, cable, ¿sí? Programas, aplicaciones, sistema operativo. Recuerden que hay infinidad de sistemas operativos que se aplican parches, que se aplican actualizaciones, que se aplican lo que se llaman arreglos temporales, PTF, ¿sí? Distintas soluciones porque tienen vulnerabilidades. ¿Sí? El diseñador, el programador, no ha contemplado todas las posibles usos, combinaciones de usos que se den en un determinado recurso. Bueno, esas son fallas de origen técnico. No han sido generadas para cumplir ese fin, sino lo que acabamos de mencionar. Y después están las que no están vinculadas con el área informática, pero tienen que ver con la misma. Y ahí tienen en concreto ustedes, esto tiene que ver con la ubicación física. Cuando yo hablaba de contingencia de origen natural, decía lugar geográfico. ¿En qué lugar del mundo, del mapa, está el área informática? Ahora digo el lugar físico, dentro de un edificio, ¿dónde está el área de informática? ¿Dónde están los servidores? ¿Dónde está el data center? ¿Dónde están los medios de comunicación? Y en ese entorno veo, bueno, por ese entorno, ¿qué está pasando? Agua, energía eléctrica de aires acondicionados, de elevadores, de ascensores, ¿sí? De grupos electrógenos, que producen variación en el campo eléctrico que pueden llegar a afectar nuestro sistema informático de alguna manera indirecta. Por ejemplo, estamos a la par de un baño, por ahí pasa un caño de agua. No tiene que ver con el sistema informático, pero si hay una pérdida de agua, eso puede filtrar, generar humedad, que afecte de alguna manera el área informática lindante. Entonces esas son contingencias de origen técnico, pero que no están vinculadas directamente con el área informática. ¿Está? Bueno, en el próximo práctico vamos a hacer algunas preguntas con este sentido para que veamos si ha quedado claro el concepto. Bueno, acá tenemos las propiedades ahora de la información vinculadas con las contingencias. Antes de ver esto. Contingencia y riesgo. ¿Es lo mismo? Casi sí. Pero en un criterio general nosotros vamos a hablar de contingencia. Un terremoto es una contingencia. Si yo estoy en Tucumán, esa contingencia no es un riesgo para mí. Estoy en Santiago de Chile, la contingencia sigue siendo el terremoto. Ahora, ¿es un riesgo para mí? Sí, porque puede llegar a afectar mi sistema informático. Entonces, las contingencias es una tabla
nominada de posibles contingencias de origen natural, técnico en el factor humano. Los riesgos son de esas contingencias, cuáles pueden llegar a afectar a mi sistema informático. ¿Y cómo sabré yo? Y bueno, primero diré, ¿estoy en Tucumán o estoy en Santiago de Chile? Después diré, la alimentación eléctrica, ¿cómo es? ¿Dónde está ubicado? Y así iré de las contingencias armando los riesgos. ¿Está? No son exactamente sinónimos entonces, sino que una conlleva a la otra. ¿Está? Bien. Y ahora sí, ¿qué puede llegar a afectar la integridad? Un sabotaje, ¿sí? Algo que destruya los datos, ¿sí? Algo que entre dentro del sistema y modifique los datos, un código malicioso. Los virus informáticos, con el mismo criterio. Eso afecta a la integridad. ¿Qué afecta a la operatividad? Una catástrofe climática, lo hemos venido mencionando a lo largo de los ejemplos. Un incendio. El hurto del disco rígido, por ejemplo, que mencionábamos antes. De nuevo, un sabotaje. Fíjense cómo el sabotaje puede afectar la operatividad como la integridad. ¿Se acuerdan cuando yo le decía recién? No es taxativo, no es una cosa lineal. ¿Sí? Bueno, una intrusión. Alguien se ha introducido en el sistema sin ser una persona o un proceso autorizado y ha producido que el sistema no esté disponible. Ha generado lo que se conoce, por ejemplo, como una denegación de servicio. Ha saturado mi servidor y el servidor no está respondiendo. ¿Sí? Entonces los usuarios reales, autorizados, no pueden acceder porque alguien ha saboteado mi sistema generando una denegación de servicio. Los virus. Bueno, perdón. Y después tenemos la intrusión que también afecta a la confidencialidad y por supuesto el hurto de información. ¿Está? Podríamos dar muchos ejemplos y la idea es simplemente marcar pautas, criterios. No hay una regla. No puedo darles el manual de las contingencias, el manual de los riesgos que van a tener ustedes en el área informática que están tratando de preservar. Vamos a ver después el plan integral de protección informática que da pautas para seguir, pero no hay ninguna regla, no hay ninguna fórmula que yo les pueda dar y que ustedes con eso protejan un sistema informático. Esta frase es muy impactante, pero muy real. El único sistema seguro es aquel que está apagado y desconectado, enterrado en un refugio de cemento, rodeado por gas venenoso y custodiado por guardianes bien pagados, muy bien armados. Aún así, yo no apostaría mi vida por él. Resumen, la seguridad al 100% no existe. Ustedes jamás van a poder vender a una organización diciéndole ya con esto usted no va a tener ningún problema. No podemos garantizar 100% de seguridad, por más que seamos obsesivos de la seguridad. Y acá está. La protección del sistema informático nunca podrá alcanzar una cobertura al 100%. ¿Qué es lo mejor? ¿Tratar de llegar al 80%, al 70%? Es muy difícil de establecer ese porcentaje. Sí, tenemos que seguir un orden que nos permita a nosotros analizar ciertos criterios. Que empieza con los principios de la información, cuáles son las contingencias que me pueden afectar, que se convierten en riesgo, y a partir de ahí yo tengo que empezar a ver qué es lo que puedo aplicar. Y por otro lado, hay una relación inversa que vincula la seguridad con la operatividad. Yo quiero que un sistema sea seguro para los usuarios. Entonces le pongo al usuario un nombre de usuario y una contraseña. Eso seguro que es menos operativo de darle al usuario directamente la aplicación. El usuario se sienta y usa la aplicación. Si yo le pongo un perfil de inicio de sesión, estoy disminuyendo la operatividad del sistema. Ejemplo tonto, sí, pero gráfico, ¿de acuerdo? Imagínense ustedes que además le pido que reconozca un CAPTCHA, ¿sí? Un código de estos que se utilizan mucho ahora por una cuestión casualmente de seguridad.
Entonces, el sistema sigue siendo menos operativo, más seguro, pero menos operativo. ¿Está? Entonces, entre las medidas de protección y la operatividad de un sistema hay que encontrar un punto de equilibrio. No puedo llegar a hacer el sistema totalmente inoperante para garantizar un mayor índice de seguridad. Segunda regla. La primera, no hay seguridad al 100%. Segunda, toda medida de seguridad involucra una disminución de la operatividad. Y doy otro ejemplo, un antivirus. ¿Cuál es la contra de un antivirus? Es una medida de seguridad, es una medida de protección contra el código malicioso. ¿Y cuál es la que contra? consume mucho procesador o mucha memoria. ¿Sí? Tiene que estar residente, su función es estar residente, está utilizando memoria, está utilizando disco, está analizando qué archivo abro, qué archivo no abro. Entonces está penalizada ¿qué? La operatividad del sistema. Ese desde el punto de vista de un costo en funcionalidad, disminuye la operatividad del sistema. Seguro que el sistema andaría más rápido si no pongo el antivirus, pero no me estoy protegiendo. ¿Está? Muy bien, esa era la segunda. Y la tercera, bueno, vuelvo acá. Y la tercera, que no la estoy viendo acá, posiblemente esté en el otro capítulo, es la que tiene que ver con la relación costo-beneficio que ya mencionaba. Así está en el otro capítulo. Yo no voy a poner medidas de protección disminuyendo la operatividad, pero de manera tal que esas medidas de protección sean más caras para la organización que la información o los datos que se quieren proteger. Hablamos recién en un ejemplo, ustedes mencionaron un UPS. Yo en la empresa tengo un UPS y bueno, si tienen el UPS debe estar justificado porque me conviene garantizar que las máquinas se apaguen adecuadamente o que puedo seguir trabajando después de un determinado tiempo si se corta la energía, pero tiene un costo. ¿Sí? Ahora, el costo va a estar evaluado en qué perdería yo si se corta la luz y yo no puedo seguir trabajando. ¿Está? Entonces, tres situaciones. Márquenlo a fuego. No hay seguridad al 100%. Toda medida de seguridad es inversamente proporcional a la operatividad del sistema. ¿Sí? Y hay una relación entre el costo de la medida de seguridad o la medida de protección y el costo del sistema que yo pretendo proteger. Bueno, esto lo vamos a dejar para más adelante. Bueno, entonces, para este jueves, ¿sí? El cuestionario. El cuestionario, repasando el concepto de contingencias, ¿sí? Y ustedes van a tener que avanzar con el plan integral de protección informática. ¿Sí? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se aplica? ¿Sí? El tipo de ataques, ya algo mencionamos hoy, qué son las contramedidas, y llegamos a esto. Vamos a analizar en clase, así como hemos hecho. Primero los capítulos, conversamos respecto a la respuesta que surgen de este capítulo 1 y profundizamos después del concepto de acuerdo a lo que dice el cuestionario. Concluye el capítulo 1, la semana siguiente entramos ya al capítulo 2, que será el de las políticas de seguridad. Bien. Por mi parte, por hoy más que suficiente. ¿Alguna duda, consulta? Bueno, recuerden, el jueves está de nuevo en la página el capítulo, el trabajo práctico correspondiente al cuestionario número 2. De nuevo, traten de completarlo durante el fin de semana. Yo lo reviso y lo charlamos el próximo martes. ¿Está? Disculpe, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí. A mí no me nombró cuando estábamos resolviendo el cuestionario y le quería preguntar si le llegó mi cuestionario. ¿Cuál es tu apellido? Lucero.
Sí, sí lo tengo. Ah, bien, bien. Bueno, Sí, gracias. sí, lo que pasa es que tomé lo que tenía mal. Algunos lo repetí. No hay problema. Ah, bueno, está bien, está bien. Bueno, Tengo una pregunta. Sí. ¿Hay algún grupo de WhatsApp de la materia? no tenemos grupo. Todo se va a manejar por el aula virtual, ¿sí? Yo le pongo agrego información. Si necesitan contactarse conmigo directamente, mándenme un mail, ya les dije yo, pongan en el enlace